atenta a guardar silencio y la compostura para poder desahogar esta audiencia inicial. Les recuerdo que los aparatos electrónicos quedan prohibidos en este momento. Las videograbaciones que se llegaran a dar durante el desarrollo de la audiencia serán sancionadas conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto es con el motivo de proteger los datos personales de las partes. La presente audiencia será presidida por el magistrado Manuel Lauro Medina, del Tribunal Unitario Agrario Distrito Primero en Guadalupe, Zacatecas, por lo que le solicito a los intervenientes ponerse de pie. Buenos días, por favor tomen asiento. En los términos ya señalados, vamos a proceder a dar inicio con la presente audiencia oral de juicio agrario. Siendo las 9:32 horas del día 18 de mayo del año 2024, nos encontramos reunidos en el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Guadalupe, Zacatecas, la de la voz, licenciada Almanel Ibarra García, secretaria de Acuerdos adscrita a este tribunal del Distrito Primero, especializado en oralidad agraria. Hago constar que nos encontramos constituidos en la Sala Única de Oralidad a efecto de llevar a cabo la audiencia de transmisión de derechos agrarios por sucesión, con número de expediente 517-2024, promovida por el ciudadano Octavio González Caldera, por su propio derecho y en representación de David y Oscar, todos de apellidos González Caldera, en contra del ciudadano Gonzalo González Caldera. Se procede a registrar las comparecencias de las partes. Hago constar la comparecencia de Octavio González Caldera por su propio derecho y en representación de David y Oscar, de apellidos González Caldera, con personalidad acreditada en autos y que se identifica con credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio número 03 10 10 70 80 45 55, asistido por la licenciada María Guadalupe Talamante Sánchez, abogada adscrita a la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria. Asistente de la parte actora, hago constar la comparecencia de Gonzalo González Caldera, quien se identifica con credencial para votar, número 03 10 07 08 22 25 2, asistido por el licenciado Vladimir Quintanar Luján, abogado adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria. Se hace constar que el juicio que nos ocupa se encuentra en la fase inicial. Se concede el uso de la voz a la parte actora por conducto de su asesora legal. Adelante. En uso de la voz que se me concede, expongo a su señoría que en este momento me permito ratificar en todas y cada una de las partes el escrito de demanda presentado ante este Tribunal Agrario en fecha 4 de marzo de este año. Asimismo, se ratifican cada una de las pruebas que en esta demanda fueron ofrecidas. Mi representado, el señor Octavio González Caldera, por su propio derecho y en representación de sus hermanos David y Oscar, también de apellidos González Caldera, demandan en la vía de controversia agraria a su hermano Gonzalo González Caldera y por las siguientes pretensiones. Primeramente, el señor Octavio solicita se le reconozca como sucesor preferente y titular de los derechos agrarios de la parcela que en vida fueran de su señor padre, el señor José Ramón González Vanegas. Esto en el ejido Melchor Ocampo de San Jerónimo, Aguasarca, en el municipio de Fresnillo, en base a la ley agraria, en el artículo 18, solicita ser sucesor
de estos derechos agrarios. Además, siendo el señor Octavio quien desde hace muchas décadas, él ha trabajado esta parcela. Él fue quien colaboró con su señor padre para sacar adelante y llevar a cabo los trabajos del campo. Mi representado demanda al señor Gonzalo González Caldera por pretender quedarse con la parcela ahora que ya falleció el señor Ramón. Nunca antes el señor Gonzalo se ocupó de atender estas tierras. Él decidió una vida lejos del ejido. Él se fue a vivir desde hace muchos años a Estados Unidos. También debo decirle, su señoría, que de acuerdo al artículo 17 de la ley agraria vigente, el finado señor Ramón elaboró una lista de sucesión. Contempló únicamente a la señora Angélica Caldera Martínez, pero lamentablemente la señora, que además es madre del señor Octavio, David, Óscar y Gonzalo, pues ya falleció y ya no es posible considerar esta lista de sucesión. Además, su señoría, solicito que considere al señor David y al señor Óscar. Ellos han hecho un escrito con fecha del 12 de febrero del 2024 en donde renuncian y hacen repudio del ser sucesores a estos derechos agrarios. En este escrito ellos están de acuerdo y le conceden el derecho al señor Octavio. Asimismo, dentro de las pretensiones, su señoría, se solicita que una vez que se dé una resolución a favor del señor Octavio, se haga el registro correspondiente en el Registro Agrario Nacional para efectos, primeramente, de cancelación de los derechos del señor Ramón ya finado, y se expidan los certificados parcelarios a nombre del señor Octavio, tal como lo establece el artículo 22 de la ley agraria. Es cuanto, su señoría. Se concede el uso de la voz a la parte demandada por conducto de su asesor legal, licenciado Vladimir Quintana Luján. Buenos días, su señoría y estimable audiencia. Bueno, de acuerdo a la representación que me ha conferido el demandado Gonzalo González Caldera, el cual ha quedado acreditado en autos, se manifiesta que no se encuentra conforme, ni tiene intención alguna de que el actor sea el sucesor único de los derechos agrarios de su finado padre, el señor José Ramón González Vanegas, quien fuera ejidatario del poblado Melchor Ocampo, San Jerónimo, Aguasarca, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, respecto de los derechos que refiere la constancia de vigencias de derecha expedida por el Registro Agrario Nacional, así como en lo contenido en sus pretensiones, y que en cuanto a los hechos se confirma que son ciertos con excepción del quinto. Por tal motivo, hacemos nuestras las pruebas ofrecidas por la parte actora y que consisten en las actas de nacimiento y de defunción de los señores J. Ramón González Vanega y Angélica González Caldera Martínez, así como su respectiva acta de matrimonio y todas y cada una de las actas de nacimiento de los hijos y hermanos del señor Gonzalo González Caldera. Por tal motivo, en este momento se ofrece presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones en cuanto éstas beneficien los intereses de mi representado, y el objetivo de que estos revoquen el supuesto derecho demandado por el actor previsto en el artículo 18 de la ley, hecho valer en su escrito inicial, consistente en la sucesión del derecho ejidal que perteneció a su extinto padre, toda vez que realizó designación en su pliego de sucesión a la señora Angélica Caldera Martínez como única sucesora. Sin embargo, a la fecha, dicha persona está finada. Así pues, también solicitamos que una vez que se dicte sentencia, el sentido de esta quede registrado en el Registro Agrario Nacional. Es cuanto, su señoría. Gracias. Con fundamento en el artículo 195 de la Ley Agraria,
Este tribunal procederá a resolver mediante un análisis congruente y exhaustivo a los hechos que narran los litigantes y valoración estricta a conciencia y a verdad sabida sobre las pruebas que aporten los interesados y aquellas que se alleguen por el tribunal para efectos de mejor prever, quedando encuadrada la litis en la fracción séptima del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Gracias. Como autoridad de este tribunal, es pertinente hacerle saber que con fundamento en la fracción sexta del artículo 185 de la Ley Agraria, es pertinente exhortar a las partes a tener una plática amistosa con la finalidad de que en lo posible puedan consensuar un convenio favorable para ambas partes. Para la suscripción de un convenio que, de ser calificado de legal, pudiera poner fin a esta litis. Le voy a pedir, por favor, que cada una de las partes exprese. Su señoría, bueno, pues antes que nada, buenos días. Pues mire, el día de hoy venimos aquí a esta oficina a pedirle que se haga justicia. Yo siempre desde niño trabajé al lado de mi padre en las tierras y él platicaba y me decía que pues no, yo era el que iba a seguir trabajando esas tierras, y no es justo que aquí mi hermano, que nunca estuviste. No es cierto, yo sí estuve. Nunca estuviste aquí. Yo sí estuve. Por favor, condúzcase con respeto. Y pues yo lo que vengo a solicitarle, su señoría, que se haga justicia realmente. No es posible que ya que se murieron mis padres, ahora sí quiera un pedazo de tierra que nunca trabajó, ni le gusta, ni sabe dónde están, su señoría. ¿Cómo no? Sí sé. ¿Qué vas a saber? Sí. Por favor, espere su turno. Continúe. Pues sería todo de mi parte, su señoría, pedir justicia. Gracias. ¿Algo que manifestar? Su señoría, en mi caso, es verdad que mis padres fallecieron. Yo, de mi parte, yo le cedo los derechos a mi hermano Octavio, que con esfuerzo y dedicación, desde niño siempre ha trabajado esas tierras. Nosotros como hermanos siempre estuvimos ausentes y lejos de lo que es las tierras ejidales de mi padre. Entonces no es justo que mi hermano Gonzalo quiera apropiarse de esos derechos que le pertenecen a mi hermano Octavio. Es todo, su señoría. Bien. Por favor. Buenos días, su señoría. De igual manera, yo solicito que usted le entregue todos los derechos a mi hermano Octavio, ya que es el único que conoce las tierras y las ha trabajado. Mi hermano Gonzalo, aquí presente, jamás ha visto por ellas, y no es justo que las esté peleando el día de hoy. Muy bien. Ahora sí, señor Gonzalo, haga saber su señoría, solamente quiero pedirle que sea un reparto para mí, que me dé parte de la herencia que son de mis padres, ya que ellos son los que formaron. Ellos, como quiera, a ellos no les interesa realmente la tierra. A mí sí me interesa la tierra. Entonces yo quiero que sea para mí, yo quiero trabajarla, y pues aunque no conozca, pues se puede realizar algo con esa tierra, aunque sea venderla y tal cual, para que nos pueda repartir. A mí realmente lo que ocupo es para que nos funcione a todos, para mí. Realmente lo que yo quiero es que sea para mí la tierra, y ya yo decido qué hacer. Muchas gracias. Voy a pedirle, por favor, a los representantes que platiquen con sus representados al efecto de que podamos tener algún acuerdo y se nombre un sucesor común, por favor. ¿Quieres vender? ¿Lo quieres vender? Pues, Además podemos hacer alguna está ausente, si venga a reclamar algo, desde los derechos que el gobierno siempre es todo igual, queriendo aprovecharse de yo no voy a llegar ni yo no quiero nada, pero si bien Aunque ellos tienen más, sean más para nosotros. pues si ni siquiera tienes nada que decir, Tienes ¿Alguna propuesta que tengamos para escuchar de la parte del arrendador? Su señoría, no, realmente la postura es la misma. Si bien no se le pudieran conceder la totalidad de los derechos ejidales al señor Gonzalo, pues cierto es que su derecho persiste sobre la parte proporcional que le corresponde, y pues realmente no está dispuesto a renunciar a ella. Ok, por favor. Su señoría, la parte actora, mi representado, el señor Octavio,
no tiene una propuesta diferente a las pretensiones que ya ha establecido en su demanda, de tal manera que él insiste en que se le reconozca como sucesor de estos derechos ejidales. Muy bien. En atención a que no ha sido posible una amigable composición, está en aptitud y es pertinente continuar con la sustanciación del procedimiento en lo que resulte conducente, de conformidad con las reglas procedimentales de la Ley Agraria y del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Le recuerdo aún que continúa o persiste su derecho a conciliar hasta antes de que sea emitida una sentencia, de acuerdo al artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria en vigor. En este juicio, la litis se limita a que el tribunal resuelva sobre la procedencia o improcedencia de las prestaciones que reclama Octavio González Caldera por sí o en representación de sus hermanos David y Óscar, de apellidos González Caldera, consistentes en el reconocimiento como sucesor de los derechos ejidales que en vida pertenecieron al señor José Ramón González Venegas. Continuando con el presente proceso, con fundamento con lo previsto en los artículos 185, 186 y 187 de la ley de la materia que nos ocupa, en relación con lo dispuesto con los numerales 79, 80, 81, 87, 93, en lo conducente, y 94 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se procede a la admisión de las pruebas ofrecidas por los litigantes. Una vez que ya han sido desahogadas, sin que exista controversia al respecto, se tienen por admitidas las documentales. Pruebas documentales públicas de la parte autora: acta de nacimiento del señor José Ramón, constancia de vigencia de derechos inserta en el oficio número 3099, expedida por el Registro Agrario Nacional del Estado, visibles a hojas 7 y 8. Acta de matrimonio de sus ascendientes José Ramón y Angélica, visibles en la foja 11. Acta de defunción de la señora Angélica Caldera Martínez, visible en la foja 10. Acta de defunción del señor José Ramón. Actas de nacimiento de Octavio, David y Óscar, de apellidos González Caldera, visibles en las hojas 12 a 14. Escrito de renuncia o repudio a suceder los derechos ejidales por Óscar y David, de apellidos González Caldera. Prueba confesional a cargo del señor Gonzalo. Prueba pericial por el ingeniero agrónomo Noé Luna Pérez en relación al manejo y cuidado de la tierra. Prueba testimonial a cargo de la señora Elvira Domínguez Jaques. Pruebas de la parte demandada. Prueba pericial por parte del ingeniero agrónomo Edgar Saúl Velázquez Ávila con relación a la parte técnica del estudio de la tierra. La parte demandada ha hecho suyas las pruebas documentales de la parte autora. Hágase cargo de la parte autora. Su señoría, mi representado está conforme con las pruebas documentales presentadas, las cuales ya fueron desahogadas y fueron admitidas. Solicitamos se considere el desahogo de la confesional y las testimoniales presentadas en la demanda. Gracias, su señoría. De igual manera, mi representado está conforme con las pruebas que se le han sido admitidas. Bien, entonces vamos a proceder a la otra fase, que es el desahogo de la prueba confesional. Por favor, en primer término le voy a pedir al señor Octavio que pase, por favor, y suplico a la encargada de sala que acompañe a su abogada. Una vez que habían sido ministrados los pliegos de posiciones, voy a proceder a su calificación.
es el pliego de posiciones que deberá absolver Octavio González Caldera en el Tribunal Agrario del Distrito 1 con sede en Guadalupe, Zacatecas, dentro del expediente 517 diagonal 2024. Pregunto, que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que es el hermano mayor de entre todos los hermanos. Sí, señoría. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que ha cuidado y manejado la tierra del finado Ramón en todos estos años. Sí, de hecho, pues desde niño, señoría, estuve al lado de mi padre trabajando. Sí. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que entregó algún beneficio económico a sus hermanos para que le cedieran a usted sus derechos ejidales. No, señoría. Sí, jamás. sí es cierto. No es cierto, señoría, Sí. jamás lo hice. Muy bien. Serían las preguntas, igual puede pasar a ocupar su atención. Pase, por favor. Entonces procedemos ahora al desahogo por parte del señor Gonzalo. De igual manera, pido a la secretaria de acuerdos que acompañe al abogado y puede pasar la abogada de la parte actual. De igual manera, procedo a calificar el pliego de posiciones. Bien, tenemos pues el pliego de posiciones que deberá desahogar señor Gonzalo González Caldera ante ese Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1 con sede en Guadalupe, Zacatecas, dentro del expediente 517-2024. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, si conoce que existe alguna lista de sucesión. No, su señoría. Bien, que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que tiene conocimiento del manejo y trabajo de la tierra. Muy poco, su señoría. Nada, no sé. No sabes. Cierto, más Señor, es el turno del señor Gonzalo. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que conoce la parcela objeto de esta controversia. Sí, lo ubico, nada más. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, si ha trabajado alguna vez dicha parcela. Hace mucho tiempo, su señoría, cuando era niño. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que estuvo fuera de la ciudad por un tiempo. Sí, su señoría, estoy viviendo en Estados Unidos. Que diga el absolvente si es cierto, como lo es, que estuvo viviendo fuera de la localidad por más de 5 años. Sí, su señoría, me fui a estudiar. Bien, sería su participación, agradezco y le solicito si va a ocupar su lugar, encargada de sala, por favor, pasar. Los tiros que no quieres llevar. No. Tiros. No solamente. También dentro de las pruebas testimoniales vamos a desahogar algunos cuestionarios que han sido ofrecidos respecto de los señores David y Oscar. Por favor, va a pasar en primer término el señor David, por favor. Señor David, ¿nos pudiera decir cuál es su ocupación actual? Sí, mire, yo ahorita me dedico a la arquitectura, su señoría. Muy bien. ¿Por qué está interesado en que su hermano Octavio González Caldera se quede con la parcela objeto de la controversia? Como anteriormente lo comenté, mi hermano Octavio siempre estuvo al frente de lo que es las parcelas de mi padre. Y desde niño fue el único hermano que se dedicó con esfuerzo y dedicación a trabajar esas tierras. Su señor. De acuerdo. ¿A usted le consta que su hermano Octavio González Caldera tiene conocimiento del manejo de la tierra de siembra? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Si tiene usted conocimiento o le consta que su hermano Octavio tiene la experiencia. Claro que sí, desde niño siempre estuvo al frente y de la mano de mi padre siempre las trabajó. Todos. Por favor, pase a ocupar su lugar, sería su participación.
Ahora solicito al señor Óscar González Caldera, si va a pasar, por favor, acá al frente. En la misma tesitura le voy a preguntar cuál es su ocupación actual. Soy comerciante, señoría. Muy bien. ¿Por qué se ha interesado en que su hermano Octavio González Caldera se quede con la parcela objeto de la controversia? Señoría, como lo repitió mi hermano David, mi hermano Octavio desde muy pequeño estuvo al lado de mi padre trabajando esas tierras, el cual es el único que conoce el manejo total de todas esas parcelas, ya que nosotros desde muy pequeños notábamos él que fue quien más apoyó a mi padre y Gonzalo jamás estuvo presente. Mentirosos. En ese tenor, ¿a usted le consta que su hermano Octavio González Caldera tiene conocimiento en el manejo de la tierra? Claro que sí, señoría. Junto al lado de sus hijos siempre trabajó esas tierras. Muchas gracias. Puede pasar a su lugar. Sí, gracias. Continuamos con los testimoniales. Continuando con el desahogo de testimoniales, se hace constar que se encuentra en esta audiencia la Presidenta Ejidal Ciudadana Elvira Domínguez Jaques para ofrecer constancia de vigencia de derechos como prueba testimonial. Adelante, por favor. Adelante, proceda. Su Señoría, como presidenta del Consejo del Comisario de Ejidal, del ejido Melchor Ocampo San Jerónimo Aguasarca, del municipio Fresnillo, Zacatecas, doy constancia y fe que el señor José Ramón González Vanegas, finado, siempre estuvo al corriente de los pagos y cuotas ejidales acordadas en la Asamblea General Ejidal. También se le reconocieron sus derechos como ejidatario y sus derechos sobre las tierras de uso común. Y la sucesora por fallecimiento era la señora Angélica Caldera Martínez, quien desgraciadamente también ya falleció. Esta pareja de esposos procrearon 4 hijos, a quienes dieron por nombre Octavio, Gonzalo, Óscar y David, todos ellos de apellido González Caldera. Es todo lo que tengo que atestiguar. Gracias, ha sido muy importante su participación, ha dado cuenta de que nos conoció personalmente. Pase por favor a ocupar su lugar. ¿Qué más? Se concede el uso de la voz al perito ingeniero Noel Luna Pérez. Buenos días, señoría. Buenos días a todos los presentes. En mi calidad de perito agrónomo designado por la Procuraduría Agraria en este presente juicio, presento este dictamen pericial con el propósito de evaluar si la siembra y cuidado de la tierra son las consistentes y adecuadas desde un punto de vista agronómico. Tras revisar detenidamente los documentos y hacer una inspección directa en el área en cuestión, he recopilado información muy relevante. En mi análisis se ha tenido en cuenta el tipo de suelo, el tipo de clima, la disponibilidad de agua y prácticas de manejo que se han hecho. Después de realizar esta exhaustiva evaluación, he llegado a las siguientes conclusiones. Las prácticas de siembra y cuidado son consistentes con las recomendaciones agronómicas para el tipo de suelo. Se ha realizado un manejo adecuado de la tierra, que han incluido prácticas de conservación y fertilización que han contribuido a mantener la salud y la productividad de la tierra. No he identificado deficiencias significativas en las prácticas agrícolas que puedan comprometer su productividad. Entonces, con base a mis conclusiones, yo recomiendo que se reconozca la calidad de las prácticas agrícolas implementadas y se considere su continuidad para garantizar la sostenibilidad y productividad a largo plazo. Esto es todo en cuanto a mi dictamen y estoy disponible para proporcionar cualquier aclaración que tanto el tribunal como las partes puedan requerir. Muy bien, muchas gracias. Puede compartir su caso, por favor. Se concede el uso de la voz al perito ingeniero agrónomo Edgar Saúl Velázquez Sala. Adelante, señor. Te escuchamos. Sí, gracias.
Buenos días, honorable tribunal, buenos días a todas las partes. En mi calidad de perito agrónomo designado por la parte demandada, presento este dictamen pericial con el fin de brindar una evaluación objetiva acerca de las prácticas agrícolas. Sí, pueden adecuarse en diferentes aspectos. He detectado deficiencias significativas también en la misma tierra y la productividad, por lo cual recomiendo llevar a cabo una revisión exhaustiva para ver qué está pasando, porque la productividad y la sostenibilidad no es. Si bien es cierto, algunas de las prácticas agrícolas ¿sí? Pueden adecuarse en diferentes aspectos. He detectado deficiencias significativas también en la misma tierra, por lo cual recomiendo llevar a cabo una revisión exhaustiva, ¿sí? Para ver qué está pasando, porque la productividad y la sostenibilidad no es la adecuada, ¿sí? Para esta tierra. Igual como mi colega, estoy disponible para proporcionar cualquier aclaración adicional que tanto el tribunal como las partes puedan requerir. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la secuela procedimental y dado que no queda pendiente desahogo de prueba alguna, se abre la fase de alegatos de conformidad con lo previsto con el numeral 185, fracción sexta de la ley agraria. Hágase cargo la parte de Su señoría, una vez desahogadas las pruebas, tanto de la parte actora como la parte demandada, mi representado, el señor Octavio, en su derecho de petición acudió a esta institución, a este tribunal agrario, solicitando el poder legitimar y confirmar su derecho a ser sucesor preferente, que se le consideren esos derechos agrarios y todo lo inherente en calidad de ejidatario. Como hijo mayor, es él quien estuvo apoyando al señor Ramón, tal como en la confesional lo comentaron sus hermanos David y Óscar. Además de la documental, el escrito que ya se presentó aquí en las pruebas. El señor Octavio estuvo dedicando su tiempo por muchos años, por décadas, su esfuerzo acompañando al señor Ramón en vida, y ahora que ha fallecido ha sido el señor Octavio quien sigue atendiendo estas parcelas. Tal como lo dice el lema conocido por todos, la tierra es de quien la trabaja. En este caso, su señoría, quien ha trabajado esta parcela es el señor Octavio. Por eso él tiene ese derecho a ser sucesor preferente de estos derechos agrarios que en vida fueron del señor Ramón. Además, tal como se constató en el desahogo de pruebas, pues la señora Angélica, quien era la sucesora que estaba contemplada en la lista de sucesión inscrita en el registro agrario, pues ya ha fallecido. Es por eso que consideramos que el señor Octavio es quien tiene este derecho a ser el sucesor de estas tierras ejidales, de estos derechos ejidales. Y nuevamente solicitamos, su señoría, que se considere que se registre ante el Registro Agrario Nacional la baja de los derechos agrarios del señor Ramón y se dé de alta al señor Octavio en calidad de ejidatario como sucesor de estos tierras ejidales. Sería todo, su señoría. De igual forma, se le concede el uso de la voz a la parte demandada de conformidad con lo previsto por el numeral 185, fracción sexta de la ley agraria. Gracias, su señoría. Pues bien, ciertamente se han vertido una gran cantidad de argumentos tendientes a justificar el uso y manejo de la tierra después del fallecimiento del señor José Ramón González Venegas.
por parte del señor Octavio, y aún después del fallecimiento de la señora Angélica Caldera Martínez, que en su momento fuera designada como sucesora única de los derechos ejidales del señor José Ramón. Sin embargo, y aún y cuando los hermanos del señor Gonzalo, mi representado, David y Oscar, estén dispuestos a ceder la parte que les corresponde de sus derechos agrarios, pues esto no justifica que el señor Gonzalo tenga que hacer lo mismo. En realidad, los argumentos que han vertido resultan irrelevantes para la aplicación de la ley agraria vigente, por lo cual pues en este momento procedemos a ratificar la postura que hemos manejado durante todo el proceso, por lo cual expongo de la siguiente manera. Se manifiesta que con los medios de prueba que obran en autos y que en su momento procesal hicimos nuestros, para que surtan efectos legales a los que haya lugar, hemos acreditado el entroncamiento con el autor de la sucesión, de acuerdo con lo que establece la ley agraria vigente. Por lo que pedimos a este tribunal decrete mediante sentencia que emita la declaración de sucesores y que proceda conforme a lo establecido en el artículo 18, último párrafo de la ley agraria vigente, a fin de que provea lo necesario para que se lleve a cabo la sentencia en favor de mi representado de manera justa y que ciertamente a él le convenga, siendo todo lo que tenemos que manifestar. Gracias. Una vez agotadas las fases procesales del presente juicio y previo análisis de los resultandos y considerandos que se encuentran insertos en la sentencia dictada para el presente juicio, los cuales están disponibles en este momento para lectura de las partes, se procede a pasar a la lectura por parte del magistrado de los puntos resolutivos de la sentencia del presente juicio. Bien, es pertinente hacerles saber a las partes los acuerdos a los que ha arribado este tribunal. Primero, se tienen las partes formulando los alegatos en su interés, los cuales serán valorados conforme a derecho al momento de emitir una resolución. Toda vez que no queda diligencia alguna por realizar, se declara cerrada la instrucción del juicio y con fundamento en los dispuestos en el artículo 189 de la Ley Agraria, así como de conformidad en lo estipulado por el artículo primero, 309, fracción tercera y 310 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 22, fracción undécima de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, este tribunal procede a resolver, primero, que este Tribunal Agrario del Distrito Primero es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero, 163, 170 al 189 y 194 de la Ley Agraria. Primero y segundo, fracción segunda, artículo 18, fracción séptima de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Segundo punto, la parte actora acreditó parcialmente sus pretensiones acorde a lo expuesto y fundado, que el demandado hizo suyas las pruebas de la parte actora, las cuales han quedado valoradas. Se ha demostrado que son descendientes directos del autor de la sucesión, acreditando su entroncamiento con las actas de nacimiento, por lo que les corresponde efectivamente el carácter de sucesores del ejidatario y debieran decidir a quién de ellos se otorgan los derechos sucesorios. Así pues, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Agraria, cuando el ejidatario no haya dejado depositada en el Registro Agrario Nacional la lista de sucesión y cuando surgen dos o más personas con el mismo derecho de heredad, se les otorgará el plazo de 3 meses a partir de la muerte del ejidatario para que determinen a quién debe adjudicarse. En la inteligencia que de no lograr un acuerdo que beneficie a alguno, se procederá a la subasta de derechos, brindando la preferencia para adquirirlos a los herederos. Este lapso ya ha transcurrido en exceso, ya pasaron 3 meses y ni en el procedimiento
ni en la etapa conciliatoria los participantes lograron convenir respecto de la sucesión, por lo que debe procederse de manera inmediata a la subasta de los derechos agrarios. Tercero, con base en los razonamientos y fundamentos de derecho, resulta procedente la apertura de la sucesión de derechos promovida. En consecuencia, se reconoce al señor Gonzalo, Octavio, David y Óscar, de apellidos González Caldera, como sucesores de los derechos del extinto ejidatario J. Ramón González Vanegas. Cuarto, una vez que cause estado la presente sentencia, se ordena la subasta pública de los derechos agrarios del extinto ejidatario J. Ramón González Vanegas, ubicados en el poblado Melchor Ocampo, San Jerónimo, Aguasarca, Fresnillo, Zacatecas, conservando un derecho preferencial para adquirirlos aquellos que fueron reconocidos como herederos, debiendo repartirse el producto obtenido por partes iguales entre las personas con derechos a heredar, conforme a los razonamientos y fundamentos de derecho. Quinto, una vez satisfecha la subasta de derechos, comuníquese lo resuelto al Registro Agrario Nacional, a efecto de que proceda la inscripción de la sentencia en términos del artículo 152, fracción primera de la Ley Agraria, y con fundamento en el artículo 22, fracción segunda y décima de su reglamento interior, expida al adquirente de los derechos la documentación que ampare la titularidad sobre los bienes adquiridos en subasta. Sexto, quedan notificadas las partes interesadas y se ordena realizar los registros de rigor en el libro de gobierno. Se instruye archivar el expediente como asunto concluido. Así ha sido resuelto por este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Primero. Se da por concluido este juicio agrario de sucesión en el número de expediente 517-2024. Una vez cerrada la audiencia, les hago la invitación para abandonar la sala y dar comienzo con la siguiente audiencia. De verdad, quedado muy a gusto ya. Ahora sí,